¿Cuánta gente? Bueno, está oscuro, entonces no los veo mucho, no me voy a poner muy nervioso. Yo me llamo Pablo Astigarraga, pero no se acuerda nadie de eso nunca, así que todo el mundo me dice Pote. Ahí tienen mi Twitter, mi cuenta de GitHub. Si quieren ver lo que hago en internet, yo soy programador, trabajo en una empresa que se llama Tarmac. Creo que el 90% de esa empresa está por acá en algún lado, así que si quieren saber más de eso nos pueden preguntar. También junto con Cuervo, que es el que va a ser la keynote de mañana, que va a cerrar, hacemos un podcast que se llama Circule Fructum. Pueden encontrarlo en circulefructum.com. Y bueno, y soy Uruguay. Eso quiere decir que las únicas cosas que me importan en la vida es el asado, tomar mate y el fútbol. Pero bueno, acá no puedo hablar mucho de fútbol porque siempre me toman el pelo. Entonces, bueno, no me funciona mucho. Antes de empezar, quería agradecer a la organización de RubyConf Argentina. La verdad, nos están haciendo sentir increíble a todos los speakers. Se siente casi como hablar en casa, pero mejor porque en casa me da más vergüenza. Así que bueno, les quería agradecer a ellos por darme la oportunidad de estar acá con ustedes, ¿no? Charlando, contándoles sobre el tema del que voy a hablar, que va a ser Model View Controller. Model View Controller, como capaz algunos de ustedes ya saben, es un patrón de diseño que es uno de los más usados en estos últimos años. Y bueno, más o menos lo que vamos a hacer es seguir el camino que hice yo para aprender sobre este patrón. Y vamos a ver en diferentes momentos históricos cómo se usaba esto, porque fue cambiando, fue variando bastante dramáticamente. Entonces vamos a ir siguiendo diferentes periodos históricos para ver cómo se implementaba, cómo se usaba y qué tipo de problemas se usaba para resolver. Entonces, no sé ustedes, pero para mí la historia con MVC empezó allá por, un poco después en realidad, pero con ideas de allá por el 2004-2005, fue cuando DHH se le ocurrió escribir Rails, ¿no? Que era un framework hecho con Ruby, que en la época para la web no tenía mucho sentido capaz, pero bueno, lo hizo y funcionó. Y en el corazón de Rails, hay varios patrones de diseño que entran en el diseño de Rails, pero en el corazón estaba MVC. Entonces hace unos años a mí me contrató una empresa para trabajar en aplicaciones web con Ruby on Rails. Y yo no sabía hacer aplicaciones web, no sabía Ruby, no sabía Rails. Entonces estaba medio en el horno, ¿no? Dije, bueno, me voy a poner a leer las guías, ¿no? Porque a mí me habían puesto en un proyecto que era solo yo y un compañero que ya estaba ahí hacía años y que era muy senior y que sabía mucho. Entonces no quería pasar tanta vergüenza. Dije, bueno, voy a leer las guías. Voy a leer las guías de Ruby, y las guías de Rails y ver, bueno, qué son las definiciones, por lo menos para tener alguna idea de cómo funciona este patrón, porque era muy nuevo para mí. Yo había hecho un poquitito de Django, pero no lo suficiente tampoco para entender muy bien cómo funcionaba todo. Entonces dije, bueno, vamos a leer un poco, a hacer los deberes. La primera definición que encontré fue la de modelos, que los modelos eran la información y el comportamiento de esa información en nuestra aplicación. Tenía sentido, yo leí, bueno, los modelos son una clase que lo que va a hacer es describir un tipo de objetos, una clase de objetos, que cada una de esas instancias, la idea es que mapea una fila en nuestra base de datos. Entonces, la idea es, bueno, desde tu código en Ruby, que es muy orientado a objetos, podés manejar cosas de la información de la base de datos de manera más cercana al lenguaje. Y dije, bueno, tiene sentido, bien. Después me puse a leer sobre las vistas, y las vistas eran muy intuitivas, ¿no? Las vistas es lo que nuestro usuario ve, la manera que tienen ellos de interactuar con la aplicación. Dije, está bárbaro, ya esto lo tengo re claro. Y después leí sobre los controladores, que no estaban muy bien definidos, estaban definidos más o menos como el pegamento así que junta los modelos y las vistas, y yo no tenía muy claro qué significaba eso, pero dije, bueno, vamos a buscar capaz, no sé, algún diagrama que me muestre cómo funciona el flujo de ejecución de código de una aplicación Rails. Y encontré algo como esto, ¿no? Que acá se ve que tenemos el navegador, y toda esa línea punteada sería nuestro servidor, ¿no? Corriendo nuestra aplicación Rails. Los requests, el navegador habla con el controller, que habla con el modelo, que habla con la base de datos, eso vuelve, pasa por la vista y vuelve al navegador. Ahora no me quedaba igual demasiado claro y yo no lo sabía, pero esto tampoco estaba tan de acuerdo a la realidad en este diagrama. Entonces vamos a ver ahora un poquito más de cerca qué pasa cuando llega un request a nuestra aplicación Rails. Entonces, un request en nuestra aplicación Rails se origina normalmente en el navegador de uno de nuestros usuarios, ¿no? Se genera un request como este al root de nuestra aplicación, y el primer punto de contacto que va a tener nuestra aplicación con este request siempre es el web server. No importa lo que sea.
¿no? Pueden estar usando Unicorn, Puma, lo que sea. Ese va a ser el primer punto de contacto de nuestra aplicación con el request. Después, el web server se va a fijar en el router de Rails. Vamos a estar a nivel del enrutador. Y que va a tener, digamos, un código como este. Ahora, yo sé que en Rails es más idiomático escribir así, pero creo que de esta manera queda un poco mejor para este ejemplo, ¿no? Y queda bastante, se lee bastante normal. Es un request get a la root de nuestra aplicación, se va a mapear a un string que es session hash new, ¿no? Que eso mágicamente, por la magia negra de Rails, se va a interpretar como que tenemos que ejecutar el método new dentro del sessions controller, ¿no? Tenemos que ejecutar ese código cada vez que entra uno de nuestros requests. ¿Qué va a ser lo primero que vamos a ejecutar acá? En este caso, que es un ejemplo bastante sencillo, pero bueno, sirve para ilustrar, ¿no? Vamos a llamar fictionalmodel.last. Acá sí vamos a estar en el nivel de controlador, pero fíjense que es la primera vez en el flujo que estamos entrando en uno de los tres componentes de los cuales supuestamente está basado tan cercanamente Rails, ¿no? Fictionalmodels.last. Fictionalmodel, ¿qué es? Es un modelo, que no importa mucho lo que tiene adentro, porque todos los modelos Apti Records tienen un método .last, que lo que hace es tomar la última fila de tu base de datos y hacerte un objeto con eso. Entonces, nuestro modelo va a generar una query parecida a esta y la va a ejecutar en la base de datos. Con la información que obtiene de esa query, va a instanciar un objeto Ruby y lo que va a hacer después es volver al controlador porque ya el modelo ya cumplió su parte, ya instanció la información necesaria para el controlador para trabajar. Y eso lo vamos a guardar en este caso en una variable de instancia model. Y luego el controlador lo que va a hacer es va a ejecutar el método render y va tomando en cuenta las variables de instancia que tenemos acá definidas. Va a tomar la vista, que va a ser quizás algo así, y va a sustituir en las partes que sean necesarias. Allá, por ejemplo, model name. Entonces, lo que va a hacer el controlador es va a generar un documento estático, a fin de cuentas, HTML, y eso es lo que se va a mandar de vuelta hacia el navegador. Entonces, si vemos en realidad un diagrama capaz un poco más cercano a la realidad, sería este, ¿no? Es más como un flujo de esta manera, no tanto capaz circular como se veía de la otra manera. Nosotros tenemos el navegador que habla con el web server, que pasa por el enrutador, eso se despachea al controlador adecuado, que habla con la base de datos, toma información de la base de datos y el modelo, toma información de las vistas, genera un documento estático y eso se manda por el web server de vuelta hacia el cliente. Ahora, bien, yo ya estaba leyendo un poco esto, jugando con esto para ver cómo funcionaba. Dije, creo que tengo alguna idea. Y me di vuelta para hablar con mi compañero que estaba trabajando en el proyecto y le pregunté, bueno, ¿qué pasa si tenemos lógica, ¿no? Lógica compleja de negocios que, digamos, afecta muchos modelos o tiene llamadas de APIs externas o cosas que no tienen mucho que ver con un modelo solo? Y dije, bueno, esa lógica la ponemos en las vistas, capaz. Y obviamente me dijo que no, porque él sabía lo que estaba haciendo, a diferencia mía. Entonces dijo, no, las vistas, la responsabilidad de las vistas es simplemente ser lo más cercano a un template de lo que va a ver el usuario. No podemos meter mucha lógica ahí porque se va a volver inmantenible. Dije, bueno, está bien, tiene sentido. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La ponemos en los controladores? Y también fue la misma respuesta. Fue tipo, bueno, no pongas toda esa lógica ahí. Después como que se lo pensó un poco, me dijo, está bien, cierto tipo de lógica, está bien que vayan los controladores, pero el tema de los controladores de Rails, la lógica que vos ponés en cada controlador no es reusable. Entonces, tratá de no ponerlo ahí. Los controladores deberían ser los más finos posibles, porque si no, también se va a empezar a volver difícil de mantener. Bárbaro, nos quedan solo los modelos. La ponemos en los modelos, ¿no? Y me mira y como que, sí, está bien, pero el problema es que si vos tenés lógica que afecte muchos modelos y la pones en uno de ellos solo, como que estás acoplando varios modelos. Entonces eso después te va a complicar porque cuando quieras mantener esos modelos, mantener uno de ellos, vas a tener que estar preocupándote por los otros. Y tal, yo medio no sabía mucho, ¿no? cómo reaccionar. Pero ¿qué pasa? Esta pregunta, en realidad, a la que habíamos llegado, es una pregunta que hasta el día de hoy está bastante vigente. Hay como muchas respuestas a cómo hacer eso, cómo resolver el problema de la lógica de negocios en aplicaciones Rails. Y hay patrones de diseño enteros que están dedicados a eso, como DSI, como los Service Objects. No vamos a hablar de eso ahora, por eso como que sería toda una charla enorme, pero ¿por qué lo estoy mencionando? Porque la idea de Rails
es que es un framework MVC, pero además que supuestamente tiene todas las decisiones de arquitectura de tu aplicación ya tomadas. Entonces, para mí, que tuviera todas ese tipo de decisiones ya hechas y me dijera cómo hacer todo, salvo esto, que era una de las partes más importantes, capaz de armar tu aplicación, como que no me cerraba mucho. Entonces dije, bueno, acá hay algo que me estoy perdiendo. MVC es más viejo de Rails, yo sabía eso, porque había leído un poco por ahí y dije, bueno, sé que lo usaron en otros lados, sé que tiene unos cuantos años más. Entonces dije, lo que voy a hacer es, me voy a poner a investigar cómo se originó MVC, de dónde sale y qué problemas se estaban resolviendo usando este patrón antes de que a HH se le ocurriera agarrarlo y meterlo en Rails. Así que bueno, la siguiente parte de nuestra historia pasa allá por los 80, que fue en la época donde se originó MVC. ¿Alguien sabe, me puede decir cuándo empezó a estar esta charla? ¿De dónde salió esta frase en software? ¿Tiene idea alguien? Ahí va, es en Smalltalk. Smalltalk es un lenguaje que se desarrolló en los 80 y que fue, de la comunidad de Smalltalk fue donde salió MVC. De hecho, incluso en MVC 80 era parte de modelos, vistas y controladores, eran parte de la Standard Library. O sea que estaba muy metido en Smalltalk. Y dije, bueno, vamos a ver quién estaba usando Smalltalk, dónde hicieron Smalltalk y para qué lo estaban usando, ¿no? Qué tipo de problemas estaban tratando de solucionar. Smalltalk fue desarrollado por Xerox PARC, el Palo Alto Research Center, que era conocido por dos cosas. La historia es muy interesante, si tienen tiempo después búsquenlo. Ellos eran conocidos por tener avances tecnológicos geniales y crear cosas buenísimas y también por no poder vender nada. Los locos hacían cosas para desarrolladores. Entonces es como que no tenían una manera de hacer marketing, no tenían idea. Ellos hacían cosas que estaban buenas y las dejaban ahí, las miraban y y eso era lo que se dedicaban a hacer. Inventaron pila de cosas. Inventaron message passing, que es como la idea en el centro de la orientación a objetos. Fueron los pioneros. Smalltalk fue el primer lenguaje orientado a objetos. Inventaron también las IDEs, por ejemplo, que hoy para nosotros es como que no es cool usar IDEs, ¿no? Usamos Vim, usamos Emacs y nos pensamos que es mucho mejor. Pero bueno, esto afectó también muchísimo cómo trabaja y afecta hoy en día incluso cómo trabajan muchísimos desarrolladores. A través de Smalltalk inspiraron muchísimos lenguajes, Objective-C, Python, Ruby, hasta en PHP tienen objetos ahora. O sea, tiene una influencia importante. Y otra cosa que desarrollaron en el Palo Alto Research Center fueron las interfaces gráficas. Claro, ellos no pudieron vender una computadora que tuviera interfaz gráfica, entonces medio que Apple vio la idea y fue los primeros que hicieron esas máquinas, pero le sacaron la idea de esta gente. Ellos fueron los primeros que hicieron aplicaciones que con una ventanita te inventaron el mouse y podías cliquear y hacer cosas. Entonces, claro, cuando yo estaba leyendo sobre esto, dije, tendría que haber sido obvio desde el principio, capaz que ya era para algunos, yo no me había dado cuenta. Por supuesto, MVC, la idea de MVC se generó porque necesitaban un patrón de diseño y una guía para generar aplicaciones que la interfaz era compleja y necesitaba mucha lógica. ¿Tiene sentido? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de MVC en Smalltalk, pero no vamos a ir por cada una de las definiciones como hicimos en Rails, sino que lo que vamos a hacer es ver una parte donde se nota quizás más la diferencia, que es un poquito más sutil, que es la interacción entre los tres componentes. Las definiciones son más o menos parecidas, las interacciones cambian un poco. Entonces, si van a la página de Wikipedia sobre Model View Controller, van a ver un flujo como este. Disculpen. Que ven que es bastante diferente, ¿no? El usuario usa el controlador que manipula el modelo actualiza la vista, que es lo que al final ve el usuario. Me puse a leer el paper donde describen MVC, la gente que lo hizo allá por los 80, y bueno, empecé a leer las definiciones, qué hacía exactamente y cuál era la responsabilidad de cada uno. Entonces decía, los controladores mandan comandos a las vistas y al modelo para actualizar la presentación y actualizar el estado del modelo. Dije, bueno, si somos un poco permisivos con las palabras, capaz que esto es más o menos lo que hace Rails, es bastante similar. Las vistas le piden al modelo información para actualizar la presentación, que no era tan exactamente como lo hacíamos en Rails, pero dije, bueno, lo que más me llamó la atención en el momento fue esto. El modelo notifica a las vistas de cambios en su estado para que las vistas se actualicen. Y yo leí esto y dije, esto no tiene nada que ver con cómo nosotros estamos haciendo las cosas. ¿Por qué será? ¿Por qué habrá sido esa desconexión?
Y seguí leyendo y vi esto, ¿no? Este párrafo en particular en el paper que me llamó mucho la atención y decía, una implementación pasiva de MVC no tiene estas notificaciones porque la aplicación no las necesita o porque la plataforma de software no las soporta. Y ahí fue otra, ¿no? Prendida de lamparita, fue tipo, claro, por supuesto, estamos hablando de 2005, Rails se hizo en el 2005. No había una manera de que el servidor o nuestro modelo hablara con la vista directamente fuera del contexto request HTTP, que se origina en el cliente. Entonces, el modelo no tiene manera de enviar información. Por supuesto, es tan sencilla el motivo como que la plataforma que estábamos usando no la soportaba. Entonces, si nos fijamos, como habíamos visto hoy, todo este trabajo de acá para arriba pasa del lado del servidor. Todo se hace del lado del servidor. Porque no tenemos prácticamente control o manera de manipular lo que pasa en el frontend. A esto en la jerga de MVC como que se le conoce como un thin client. Simplemente por eso, todo lo que se hace del lado del servidor. Ahora, nosotros, si quisiéramos hacer algo diferente ahora, podemos hacerlo. De hecho, se hace. Vamos a ver un ejemplo muy cortito quizás, pero como prueba de concepto, usando WebSockets. ¿Quiénes de ustedes están familiarizados con WebSockets o han usado Pusher o alguna otra manera de WebSockets? Hay algunas manos. Bien. De manera muy breve, para explicar, Pusher es un servicio de WebSockets. Básicamente ellos te dan dos librerías, te dan una librería Ruby y una librería JavaScript. Y WebSockets lo que es una manera de mandar mensajes hacia clientes, de publicar mensajes en una cosa que se llama canales. Y los canales están identificados por un nombre. Entonces, cada cliente que esté suscrito a ese canal, identificado por el nombre, va a recibir esos updates. Y vos, desde tu aplicación Ruby, desde tu servidor, vos podés agarrar la gema de Ruby, llamar un método que envía un update en un determinado canal con información arbitraria, serializada en JSON o como quieran. Entonces, vamos a ver un poco de código, de algo como que sería una implementación activa de MVC, si se quiere. Creo que no existe este término, pero parecía apropiado. Entonces, ¿qué tenemos? Un modelo de Active Record que se llama Timeline, que lo que tiene es un método que se llama WebSockets Channel, que está hecho a partir de la clase y el ID. Esto quiere decir que cada instancia, cada timeline que nosotros tengamos en la base de datos va a tener su propio canal de WebSockets. Después de esto tenemos un after save que va a llamar el método Notify Events. Esto lo que hace, para los que no están muy acostumbrados, es agarra y cada vez que, es un hook, que cada vez que nuestro modelo se actualice, cada vez que cambiemos el estado en la base de datos, va a ejecutar el método NotifyView que tenemos ahí. Y el método NotifyView lo que va a hacer es esto, va a llamar Pusher, como yo les decía, que llama a Pusher con el WebSockets Channel de la instancia y le envía un update con su misma información, sus mismos atributos serializados en JSON. Entonces, digamos que tenemos dos clientes, ¿no? Y nuestra nube mágica de servidor allá arriba. Y ambos clientes hacen un get al timeline con ID 1. Ambos van a estar registrados al canal de WebSockets hecho a partir de ese nombre, para esta instancia. Entonces, ¿qué va a pasar cuando uno de esos clientes cambie la información de ese timeline y la mande para nuestro servidor? Va a pasar por el web server, va a pasar por el acotador y va a llegar al controller. El controller quizás haga algo como esto, que va a buscar el timeline con el que estamos trabajando y va a actualizar los atributos. Ahora, ¿qué pasa cuando cambia el estado del timeline? Se va a ejecutar Notify Views. Y lo que va a hacer nuestro servidor es tomar el estado nuevo y mandarlo a todos los clientes, sin actividad por parte de los clientes. Los clientes están ahí y tienen la tab abierta con nuestra aplicación, corriendo y les va a llegar la notificación por WebSockets. Entonces, esto de alguna manera es quizás un poco más parecido a lo que estábamos viendo hoy, ¿no? El modelo está actualizando directamente la vista con información nueva de sus atributos para que la vista haga lo que crea adecuado. Entonces, bueno, a mí me encantan los WebSockets, me encanta jugar y hacer cosas, hacer pruebas de concepto. Quizás son pocas veces las veces que lo he aplicado en proyectos de trabajo, pero les diría que traten de hacer cosas como esta. Ahora, no estoy diciendo que esto es como tenemos que hacer aplicaciones Rails ahora, digamos, el santo grial, pero me parece que tiene casos de uso
todo el tema de quizás de las single page applications que hay ahora, medio que usa en espíritu conceptos parecidos a esto. Y justamente por eso es que vamos a pasar ahora a estos últimos años, 2009, 2013. ¿Cuál fue el lenguaje que más creció en estos últimos años? Por lejos, por más que a la gente de Go no le guste, es JavaScript. Hoy en día vos ves todos los días o por semana un framework JavaScript nuevo que sale y que lo escribió Pepito. Y bueno, quizás la mayoría de esos nunca van a tomar adopción, pero es una de las cosas que indudablemente está teniendo más tracción. ¿Y por qué? Porque JavaScript tiene una particularidad que no tiene ningún otro lenguaje, y es que podemos ejecutar JavaScript desde el lado del cliente en nuestro navegador. Porque el navegador es como, digamos, se convierte en una plataforma para ejecutar aplicaciones nativamente, más o menos, si la escribimos en JavaScript. Entonces, ¿qué pasa? Nos da la opción de hacer MVC que se ejecuta en el navegador. Vamos a ver si me da. Bueno. Entonces, de alguna manera, si yo estaba pensando en esto, es tipo, bueno, ahora tenemos la posibilidad de que el servidor no haga todo, que partes de estas cosas se hagan en el navegador. Y pensando sobre esto dije, claro, esto es, de alguna manera, volvimos al principio, ¿no? Porque hacer aplicaciones en JavaScript que se ejecutan en un navegador de un cliente es mucho más parecido a hacer aplicaciones de escritorio de lo que es hacer aplicaciones Rails como las estábamos haciendo allá por el 2006. Es mucho más parecido. Entonces, claro, de alguna manera quizás permite que nosotros apliquemos el patrón de una manera mucho más parecida a la original, que no quiere decir nada, simplemente no es que sea mejor, pero quizás las ideas aplican un poco de mejor manera. Entonces, esta parte medio que la salteamos hoy, pero veíamos que la función de la vista es pedir datos para actualizar su propia cosa. Entonces, ahora, con JavaScript, claro, en el ejemplo anterior habíamos llegado hasta que el cliente recibe la información. Pero por supuesto el cliente va a hacer algo con eso. Nuestra aplicación corriendo en el navegador va a ser una aplicación entera. Va a ser una aplicación que tiene su propia lógica, su propia manera de presentarse, su propia manera de hacer las cosas. Nuestro backend se puede llegar a convertir casi que solo en un data store, con un poco más de cosas, ¿no? Pero a fin de cuentas no es más que eso. Nuestra aplicación puede ejecutar casi todo lo que necesita en el lado del cliente. Y eso lo puede hacer por tecnologías como Backbone, como Angular, como Ember, como Twitter Flight, que no lo usa nadie. Pero tenemos esa posibilidad. Entonces están cambiando un poco de vuelta las reglas de juego. Así como en un momento nos habíamos alejado de ciertas partes, de ciertos conceptos que ya no nos servían porque nuestra tecnología no lo permitía, ahora volvemos a tener la tecnología para hacer este tipo de cosas en el lado del cliente. No sé cómo estoy de tiempo, pero bueno, en fin. Entonces, para resumir, ¿cuál es el propósito de MVC? No es nada más ni nada menos, no tiene más magia que es la separación de responsabilidades en una aplicación con interfaz gráfica. Es solamente un concepto, una guía de cómo podemos organizar nuestro código cuando la interfaz es compleja y tiene lógica. Pero más importante que eso es que... Bien. Más importante que eso es que no es más que una guía. ¿Bien? Mucha gente lo que hace con los patrones de diseño es, los toma y dice, bueno, voy a hacer mi aplicación y voy a usar 28 patrones de diseño y los tengo que usar todos al pie de la letra, como dice en el libro de los patrones de diseño, y lo tengo que hacer así. Eso no es de esa manera, ¿no? Los patrones de diseño son guías para solucionar determinado tipo de problemas de una manera genérica. Pero está perfectamente bien si nosotros queremos cambiar un poco esas reglas porque nuestro caso de uso es diferente. DHH lo hizo. El motivo de que estemos todos acá, 300 y pico de personas acá, es porque Ruby se hizo popular por Rails, porque DHH cambió un patrón de diseño. O sea, está bien, no está mal. Si alguien quiere venir a decirles, no, esto tiene que ser así, de esta manera, digo, no, quizás no necesariamente. Obviamente hay que pensar en MVC, cuando se va a usar hay que pensar por qué toma las decisiones que toma, cómo está hecho, pero últimamente ustedes siempre van a saber más sobre el problema que están tratando de solucionar que una persona que escribió una manera genérica de resolver determinado tipo de problemas hace 30 años. Entonces ese es el mensaje que yo les quería dejar. No se sientan, digamos, limitados por MVC ni por ningún otro patrón. No lo pongan en un pedestal. Asimílenlo, úsenlo, pero úsenlo como una herramienta más como cualquiera de las otras. Tomen su propio criterio. Creo que pensar en patrones de diseño de esta manera nos hace mejores programadores a todos, de alguna manera. Así que bueno, muchas gracias.